Ahora sí, familia, podcast número 3. Hoy vamos a hablar de la tabla de los niveles de conciencia. Anteriormente en los otros dos podcasts le comenté básicamente a qué me dedicaba, cómo fue que llegué, un poco de mi historia y la información que hoy habito, que una de las más grandes herramientas que ha canalizado el ser humano literalmente es esto. Entonces, hoy vamos a comenzar hablando de eso. Sin embargo, primero que nada quiero ambientar un poquito acá, a ver, ahí para que vaya cambiando un poco de colores. Ahí va, me gusta. Ok. Bueno, vamos directamente al grano, vamos directamente al hueso. Vamos a agarrar lo que es este. Esto que ven acá ustedes es el mapa de los niveles de conciencia del doctor David Hawking. El doctor David Hawking básicamente fue un médico que hizo múltiples investigaciones. Actualmente no me voy a poner a hablar específicamente de la historia del doctor, porque quiero que si realmente te interesa o te empieza a gustar esta información, vayas e investigues por tu propia cuenta para que veas que esto que el doctor hizo fue básicamente canalizar y dar una representación gráfica de lo que tiene que ver la ciencia, la vibración, esa frecuencia que nosotros emitimos los seres humanos con las emociones, con los sentimientos, o sea, y relacionarlo todo esto con la espiritualidad. O sea, fue una locura lo que llegó a crear el doctor David Hawking. O sea, fue uno de los avatares más grandes que ha habitado este suelo, así como también Buda, Jesús, Krishna y demás. Entonces, de hecho, tiene múltiples libros. Ya vamos a hablar un poco de los libros, como El éxito es para ti, el dejar ir, que son los que actualmente tengo. Esta información yo la conozco y la estudio y la leo y aplico y me ejercito con el libro desde aproximadamente, ya serían 3 años, sí, desde el 2022, desde marzo del 2022, en donde, bueno, llegó lo que es un curso que era Manifestación Acelerada Consciente, cómo elevar tu finanza elevando tu nivel de conciencia, y de ahí conocí la tabla de los niveles de conciencia. Esta tablita es súper simple, va a pasar a hablar de lo que tiene que ver la fuerza a la transición del poder, ¿ok? Acá tenemos, vamos a comenzar hablando de todos estos niveles. Esta línea que ustedes ven acá, que es de 200, sí, es lo que podemos considerar que va a dividir lo que es la fuerza de lo que es el poder. Esto no significa que algo sea bueno, que algo sea malo, que algo sea mejor, que algo sea peor. Simplemente son niveles en los que nosotros habitamos constantemente. Sin embargo, cuando logramos reconocer el lugar en el cual nos encontramos, estar en el poder, obviamente eso te expande, obviamente eso no conlleva sacrificio, no conlleva esfuerzo, básicamente te lleva hacia el orden espontáneo de los acontecimientos, es un fluir básicamente de la vida. Y lo que es de 200 para abajo, ya es toda la parte como de fuerza, el esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento, esto de, de romperse el lomo para lograr las cosas y cuestiones así. Es en realidad un nivel energético en el que nosotros estamos vibrando, que somos seres 100% energéticos, somos energía, porque si nos ponemos a pensar, a ver, vamos a hacer esta pequeña reflexión y de ahí vamos a hablar de lo que son los niveles del logaritmo, que nos vamos a llevar a, la, a las columnas, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el mapa de los niveles de conciencia. Pero vamos a partir de esta base. Yo me recibí de farmacéutico y cuando empecé a estudiar ciencia realmente me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza adentrarme cada vez más en lo que para mí es verdad, ¿no? ¿Qué es verdad? Que somos energía. ¿Cómo es que somos energía? Porque vamos a lo básico. Sabemos que estamos formados por átomos. ¿Los átomos qué son? Es un núcleo de protones, cargas positivas, rodeado con electrones, cargas negativas, en diferentes orbitales. Todos hemos estudiado química, la tabla periódica, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, con un orbital con determinada cantidad de protones, que por lo tanto tenía determinada cantidad de electrones, esos habitaban en diferentes órbitas y cuando los electrones se excitaban pasaban de un estado de menor energía a uno de mayor energía y así sucesivamente. Todos hemos estudiado eso
todo lo hemos visto en la secundaria, entonces nosotros partimos de ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar un poquito más de pasar de un átomo a pasar a empezar a formar, por ejemplo, moléculas, ¿no? Cuando hablamos de una molécula, por ejemplo, podemos hablar de macro y micromoléculas. No me quiero ir mucho más allá, pero quiero que se entienda, porque para mí es súper importante que podamos comprender esto para reconocer nuestra verdadera naturaleza y que desde ahí empecemos a habitar nuestro ser. Entonces, de los átomos pasamos a las moléculas. Una molécula de agua, como se forma con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por ejemplo, la proteína. Las proteínas, ¿cómo se empieza? Primero vamos por los aminoácidos. Los aminoácidos se forman con, por ejemplo, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre en algunos casos, ¿no? Los aminoácidos, luego se empiezan a formar las proteínas, luego que pasan las proteínas se empiezan a formar los tejidos, luego que se forman los tejidos se empiezan a formar los órganos, luego de los órganos se empiezan a formar los sistemas y así sucesivamente, pero previo a eso se empiezan a formar, o sea, previo a las moléculas se empieza a formar la célula. Obviamente sabemos que existe la célula animal, la célula vegetal. ¿Cómo está formada, por ejemplo, una célula animal? Está formada por todo un núcleo, por organelas. Esas organelas tienen membranas, esas membranas están formadas por fosfolípidos, los fosfolípidos están formados por fósforo, cadenas de hidrocarbonadas y así sucesivamente. O sea, pero siempre partimos de cargas positivas y negativas que se van haciendo moléculas, átomos, moléculas, micropartículas y así sucesivamente hasta llegar a la estructura que somos nosotros, un sistema que tiene vida, ¿ok? Pero que partimos de energía. De hecho, si ustedes pueden fijarse en Google, estamos compuestos por 99,99 millones de 9 energía y 0,00001 de materia, ¿ok? Entonces, realmente somos energía. Pero somos energía tan compactada, tan condensada que podemos vivir esta experiencia humana, ¿ok? Podemos tocar, de hecho, no nos podemos tocar realmente. Sabemos que existe una cercanía tan en donde existe el rechazo, ¿ok? Y que eso se percibe como el toque, pero en realidad a nivel cuántico no tocamos nada, ¿ok? Entonces, desde ese lugar podemos decir que como somos átomos, podemos estar en estados de mayor excitación, es decir, de mayor vibración y de menor vibración, ¿ok? Entonces, basándonos de ese lugar, que existe realmente experimentos, ustedes pueden googlearlo y demás, que hay cámaras en donde se mide la vibración de las personas, ¿ok? Los latidos, por ejemplo, emiten una vibración. La voz que estoy ahora mencionando, o sea, estoy emitiendo, tiene una determinada vibración, por eso habla del poder también de las palabras, ¿no? Algunas tienen connotaciones más, por así decirlo, positivas que otras que serían más como negativas, pero en definitiva habla del nivel de vibración. A nivel de la música también se habla de la vibración o la frecuencia que eso emite, cómo impacta en nosotros, cómo la música muchas veces nos quita o nos da energía, música armónica o no, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros empezamos a partir de esa base, empezamos a comprender un montón de cosas para poder entender cómo nosotros empezar a manejarnos y jugar durante todo este juego, ¿no? Que este juego vamos a llamarlo como literalmente este mundo dual, este mundo pragmático, esta Matrix, que muchos piensan que por decir Matrix es como conspiranoico, pero no, todo lo contrario. De hecho hay científicos como Jacobo Grinberg, por ejemplo, que ha hablado mucho de la Matrix, lo llamaba esto de la latiz o del éter, que es el lugar en el que nosotros habitamos, ¿no? Pero bueno, entonces partiendo de esa base, de ese conocimiento que es ciencia literalmente, bueno, llega el doctor David Hawking con muchísimos estudios obviamente y empieza a estudiar también lo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Una pregunta que yo te hago muchas veces: ¿cómo puede ser que tu papá, tu mamá o tus abuelos tengan creencias que también los tiene gente de Rusia, de Europa, de China, y que encima sean comportamientos literalmente similares, parecidos? O sea, si bien sabemos que las culturas son distintas, pero a veces las formas de ser y las creencias terminan siendo exactamente iguales. Entonces vos te preguntás, ¿cómo puede ser? O ¿cómo puede ser que quizás si Argentina, vamos más cortito, Argentina, una persona de Jujuy se comporte exactamente de una persona de Ushuaia? O sea, hasta a veces dicen las mismas frases, los mismos chistes, las mismas creencias.
porque ahí vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con la conciencia colectiva. Hay libros que hablan de esto que es la inteligencia infinita, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar desde ahí, si nosotros empezamos a pensar que existe una conciencia, ¿no? Que existe algo colectivo, como esta inteligencia infinita, podemos ir directamente al cerebro. Y ya me estoy yendo. Recuerda que yo soy farmacéutico, estudié anatomía, estudié fisiología, estudié parte muy poco de histología, estudié, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con farmacodinámica, pero no me voy a ir para esos lados, simplemente vamos de esas bases, ¿no? Entonces, vamos con el cerebro, por ejemplo. El cerebro, existen los pensamientos. Hoy por hoy no existe un lugar específico que te digan esta zona del cerebro, esta parte de ya sea del lóbulo parietal, del temporal, del occipital o esta zona interna del cerebro. No quiero hablar de los tres tipos de cerebro, del más primitivo al más normal. No existe una zona específica en donde digan esta zona que está acá, si yo te la saco dejas de pensar. No existe una zona específica en donde habiten los pensamientos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen los pensamientos? Ok, existe esa conciencia colectiva, esa inteligencia infinita, en donde habitan pensamientos. Ok, lo llamemos, como Jacobo Greenberg, latiz, éter, que es decir, cuando decimos, por ejemplo, si le ha pasado que han pensado en una persona y de repente han conectado con esa persona. O esa persona les escribió la típica, te pensé, pensé tal cosa y me escribió, o así. O sea, te estuve pensando justamente ayer, mirá qué bueno que te cruzo. Mirá, me escribió, te estuve pensando la semana pasada, me estuve acordando de vos. ¿Cómo? Existe una conciencia colectiva en donde estamos todos conectados. Existe una inteligencia infinita, puedes llamarlo también de esa forma, en donde estamos conectados, en donde habitan los pensamientos, en donde si nos vamos a la parte de la vibración, a la parte de la conciencia, prestame mucha atención que me voy a ir a esta tablita. Si yo habito un nivel de conciencia, una vibración, una frecuencia, se dice que en esa frecuencia existe una cantidad de creencias, pensamientos, de emociones que empiezan a llegar a canalizar, ¿no? Y que se empiezan a experimentar. Entonces desde ahí vos empezás a comportarte, ¿ok? Entonces, por eso te hablan de expandir tu mente, elevar tu nivel de conciencia, pensar en positivo, para que tu frecuencia empiece cada vez más a elevarse. Si no, a ver, esto no significa que sea malo ni bueno, que sea discriminativo, no, todo lo contrario, todo lo que estoy mencionando acá es 100% neutro y esta es mi verdad, simplemente te la comparto. Ponete a pensar, esas personas que están en la calle, que viven en la calle, o bueno, sí, que consumen drogas, que viven en barrios muy humildes muchas veces, que tienen escasos recursos para poder educarse, ¿no? Entonces, desde ese lugar son como personas ignorantes, por así decirlo. Bueno, pero más allá de eso, si vos observás cómo se comportan, a esas personas muchas veces son sucias, esas personas muchas veces son mal educadas, esas personas muchas veces tienen resentimientos, cargan con odio, cargan con muchos dolores, cargan con un montón de cosas, cargan con mucho de personalidades de víctima, como que las cosas le hacen y les pasan, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que la misma persona, vamos a ponerlo en estos términos, no quiero que suene mal, pero que se entienda, esta persona pobre, por ejemplo, que vive en una villa, que quizás tiene un ambiente negativo, se comporta y tiene las mismas creencias, comportamientos, ideas que la misma persona que vive 9, 10, 11 provincias más lejos. Comparten los mismos gustos, se entienden, se comparten, coinciden con cosas, pero no se conocen. ¿Por qué? Porque dentro de su campo de conciencia habitan pensamientos, emociones, ideas, creencias que hacen que vibran en esa frecuencia. ¿Ok? Y esto no es nada loco lo que estoy diciendo, ¿no? Pueden ver experimentos también donde existen estos artefactos que realmente no me acuerdo el nombre, son chinos, que son así como un tenedor que es como una U, en realidad no me acuerdo bien el nombre,
en donde de repente ponen varios, golpean uno y no se mueven, golpean otros que son similares, golpeo este y los demás empiezan a vibrar. ¿Por qué? Porque justamente vibran en la misma frecuencia, entonces se empiezan a comportar de la misma manera, ¿no? Entonces eso lo podemos ver, o sea, eso está comprobado. Entonces en las personas pasa exactamente lo mismo. Nosotros no nos hacen nada distinto por ser seres humanos a las cosas materiales que emiten frecuencia, porque eso también es energía. Entonces, recuerda la base, partimos de energías, átomos, protones, etc. Entonces, desde ahí, el doctor empezó a estudiar la conciencia, empezó a trabajar sobre esas emociones y empezó a tratar de bajar todo eso a tierra, conectado y combinado con también la espiritualidad. La espiritualidad no es religión, ¿ok? La espiritualidad, de hecho, las religiones son básicamente creencias, ¿no? Que incorporó el ser humano, que las hizo parte y las hizo propia, las fue difundiendo, y de ahí nacieron miles de religiones, pero en definitiva todo va hacia el mismo camino, que el mismo camino es la paz, donde está el mayor retorno de inversión, es retornar a la fuente, es volver al amor, ya sea cualquier tipo de religión y cualquier tipo de herramienta, ya sea convertirte en chamán, hacer yoga, registro akáshico, reiki, biodanza, lo que sea, medicinas ancestrales, todo eso te lleva en definitiva a querer conectar con algo más grande que vos, a querer recordar quién verdaderamente sos, de dónde proviene esa energía, la famosa frase de Dios. Dios no es una persona con barba, hay algo allá arriba, llámalo, como digo, inteligencia infinita, llámalo universo, llámalo vida, llámalo conciencia colectiva, llámalo Dios, quien vos quieras, Pleyadianos, Anunnaki, llama a quien vos quieras. Pero las personas terminan siempre buscando algo, prendiendo un saumerio, a una estampita, los elefantes, esto de la abundancia, los gatitos, un montón de cosas que buscan a través de objetos, de figuras, por ejemplo, conectar con esa espiritualidad, con eso que nos da paz, que sabemos que está dentro nuestro, porque todas las personas, por más mala o que seas, cuando tomas un poquito de conciencia, tenés compasión. Hasta esa persona asesina que está por matar a alguien, tiene compasión. No digo quizá en ese momento, pero en un momento hay una pequeña vocecita que hace que quiera tomar un poco de conciencia. Ahí que existe algo que llamamos ego, se mete automáticamente, te cuente miles de cuentos, que también es la mente, y te diga no, decidís contarte ese cuento, está bien. Pero que siempre existe algo ahí que está llevándote a conectar con lo que verdaderamente sos, está, que no lo sabemos. Y David Hawking trató de estudiar la conciencia, estudiar esta frecuencia, combinándolo con la ciencia, la espiritualidad y bajar la tierra para poder explicarlo. Y yo simplemente soy un divulgador de esta información que me parece extremadamente poderosa, y vamos a hablar ahora sí del mapa de los niveles de conciencia. Está dividido en diferentes columnas. Este es el logaritmo, obviamente, representativo a nivel de niveles, por ejemplo, del 20 al 700, 1000 y así para arriba. Acá otra columna se llama niveles, que habla básicamente del nivel en el que se encuentran estos números logarítmicos, cómo es en ese nivel, ¿no?, la visión que tenés respecto a Dios, cómo es la visión que tenés respecto a la vida, cómo son tus emociones cuando estás vibrando en esa frecuencia, en ese nivel de conciencia, y cómo es tu proceso, ¿no? Un proceso que ya sea decreciente, por así decirlo, y creciente. Te recuerdo, no es mejor ni peor, todos habitamos todos los niveles de conciencia, solamente que a partir de 200, que podemos considerar que es el nivel de coraje, un nivel de coraje en donde vemos a Dios como alguien permisivo. Yo te voy a dar ejemplos, y la visión de la vida como que es más factible, ¿ok? Y una emoción más de consentimiento, y tu proceso empieza a ser un proceso de fortalecimiento, en donde empiezas a fortalecerte. Fíjate, procesos de personas empiezan a habitar, por ejemplo, a nivel de 200, que es la vergüenza,
¿ok? Una persona que habita la vergüenza. Muchas veces acá los niveles también pueden confundirse un poco con emociones, ¿sí? ¿Ok? Pero esto no significa que esté definido como tal, sino que es una imagen representativa. Por ejemplo, cuando habitan en vergüenza, ¿sí? O sea, ¿qué emoción siente una persona que está en vergüenza? Se siente humillada. Una persona que de repente le hacen una broma, pero vibra en este nivel de conciencia, pues es una persona con mucho dinero, pues es una persona millonaria. Quizás uno ve en las películas, ¿no? Gente millonaria que tienen un hijo o algo que como que tiene vergüenza y va al colegio y le hacen bullying y demás, o sea, por ejemplo, ¿no? Y le humillan. Entonces vibra en un nivel de conciencia de 20, en donde vos ves que son personas retraídas, en donde vibran bajo, en donde sus pensamientos, sus creencias son pobres, o sea, pobres no por pobreza, sino pobres, es decir, de escasas, que son pocas, que no es de abundancia, sino que justamente es de escasez. Todo lo que es de acá para abajo es escasez, es pequeñez, es todo eso que no nos permite expresarnos como lo que verdaderamente somos, un ser 100% infinito. Como dicen, para las personas que quizás son más religiosas, estamos creados de imagen y semejanza. Realmente estamos creados de imagen y semejanza de Dios, de la vida, del universo que vos creas, porque somos capaces de crear nuestra realidad. ¿Cómo? Cambiando nuestra percepción. ¿Cómo podemos cambiar nuestra percepción? Viéndonos a través de poder observar y decir, ok, ¿en qué nivel de conciencia habito hoy? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque me siento humillado. Me siento humillado cuando me hacen un chiste, me siento humillado cuando alguien quiere pasarse de gracioso conmigo. Quizás realmente es algo gracioso, algo que lo hacen con la mejor intención, no significa que sea algo malo, pero a mí me humillo. ¿Por qué? Porque me considero una persona vergonzosa, o esas personas que roban, o esas personas que han pasado por procesos, por ejemplo, de adicciones, o que han terminado presos, que han terminado muy mal, culpa de incorporar, digamos, malos hábitos, ¿no? Por tomar decisiones que te llevan a determinados resultados y que, como digo, no existe malo ni bueno. Entonces, por ejemplo, claro, tienen vergüenza, se humillaron ante ellos mismos, se humillaron. Anda a saber qué vivieron para sentirse como se sienten. Entonces, de repente, claro, tiene una visión de Dios completamente, bueno, esto es una tabla desdeñosa, la verdad que en este caso, sí, 100% sincero, no sé qué significaría desdeñoso, pero sí la visión de la vida miserable. O sea, como que es una, la vida en sí lo ven como algo miserable, no tienen ni ganas de vivir las personas. De hecho, de acá tienen justamente, su proceso es al suicidio, su proceso es al querer no vivir más, o sea, básicamente eliminarse de esta vida. ¿Ok? Y así uno va elevando su nivel de conciencia. Por ejemplo, las personas que habitan en la culpa, acá dice que está en el nivel 30, ¿ok? Que habitan en la culpa. Que habitan en la culpa es como que de repente yo empiezo justamente una emoción de culpabilidad, de culpar a los demás. Esto pasa de la parte víctima, justamente sentirse una persona víctima. A mí me pasan cosas, culpa tuya, culpa del gobierno, culpa de mi papá, culpa de mi mamá, culpa de lo que viví en el colegio, culpa de mi novia, culpa de mi novio, culpa del jefe, personas víctimas. No significa que sean, como digo, a nivel económico, con mucho dinero o con poco dinero. Todos habitamos todos, ¿ok? Habito la culpa, estoy vibrando en un nivel de conciencia bajo, en donde justamente veo la vida como algo, por ejemplo, maligno. O sea, como que cualquier persona que viene algo, todo es malo, todo lo que pasa, que es todo difícil, es... veo la vida desde ese lugar, desde la culpa. ¿Y cómo es mi proceso? Empiezo a querer destruirme, básicamente, ¿ok? O a destruir también a los demás, a querer atacar, ¿ok? Y si yo sigo culpándome, empiezo a bajar mi nivel de conciencia. Y si empiezo a querer elevar mi nivel de conciencia, obviamente pasar de vergüenza a culpa, es mejor estar en culpa que en vergüenza. Y así sucesivamente, sufrir con apatía, sufrimiento, miedo, deseo. Por ejemplo, vamos a el deseo, donde muchas personas habitan, 125, por ejemplo. El deseo. Muchas personas confunden el desear con el deseo tal cosa, que se cumpla tal cosa, ¿no? Acá te hablamos del deseo desde una sensación de anhelar algo, pero desde una escasez, recordemos, desde una insuficiencia, es decir,
ay, me gustaría tal cosa o deseo que me pase tal cosa, entonces estoy deseando, anhelando que cuando obtenga eso me voy a sentir bien, por lo tanto lo deseo y como no lo tengo, ¿qué pasa? Empieza mi proceso a ser un proceso de retraimiento. ¿Por qué? Porque el deseo te lleva, perdón, a la esclavitud, vivo un proceso de esclavitud. ¿Por qué? Porque me vuelvo esclavo de eso que si no lo tengo, porque lo anhelo, empiezo a sufrir en ese proceso. Entonces, fíjate cómo de la esclavitud, que te esclaviza el deseo, muchas veces justamente personas con o sin dinero se sienten esclavas de, ¿ok? De lo que sea. Entonces, un proceso de esclavitud. Van constantemente detrás de eso, anhelando conseguir eso para sentirse mejor de cómo se sienten actualmente. Entonces, por ejemplo, si no elevan su nivel de conciencia y empiezan a vivir un proceso, empiezan de la esclavitud básicamente al retraimiento. ¿Por qué? Porque una persona esclava, visualicen una persona esclava. ¿Cómo visualizan una persona esclava? Esas personas que son golpeadas, que son maltratadas, que son atosigadas. Entonces esas personas, si es por un agente externo, obviamente empiezan a retraerse, un proceso de retraimiento. ¿El retraimiento qué pasa? Pasa el miedo, empiezo a tener miedo, ¿ok? Porque tengo miedo que alguien me golpee. Me imagino los egipcios, lo que era, lo que te representa, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, algo personal, hoy no existe un egipcio, pero si deseas algo y no lo vas a cumplir, ¿qué pasa? Y de repente decís, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, tengo que tomar agua, tengo que cumplir mis hábitos, tengo que estudiar, tengo que leer 10 libros en un día y hacer 800 flexiones de brazos y 58.000 burpees, porque si no, no voy a lograr eso que quiero lograr, entonces no me voy a sentir como me quiero sentir, entonces siempre voy a ser un fracasado. Entonces desde ese lugar te estás vos mismo latillando, vos mismo te estás latillando y obviamente empezás a retraer y de repente te sale algo mal, ¿qué pasa? No, soy un boludo y te culpas. Y tenés miedo de salir de vuelta. Entonces, ¿cómo lo ves a Dios? Como algo castigador. Dios, yo me estoy esforzando, yo estoy tratando de salir adelante, estoy poniendo todo de mí, sin embargo, mira lo que me haces, mira lo que me pasa, ¿ok? Empiezo a ver la vida como algo atemorizante, no, mejor no me arriesgo, ¿por qué? Porque ya estoy viviendo este proceso en el cual justamente empiezo a experimentar miedo, empiezo a experimentar ansiedad y así sucesivamente pasamos por todos los niveles de conciencia. Yo a veces habito los niveles de conciencia y cuando me encuentro en alguno de estos no me culpo, no me siento mal. Sin embargo, trato de resignificarlo constantemente. Y si te interesa aprender a resignificar todas estas cosas, comentame abajo y te voy a estar creando más videos con herramientas para que puedas aplicar esto a tu vida. Entonces, por ejemplo, vamos directamente al nivel de orgullo. Las personas son muy orgullosas, ¿no? Obviamente estar en orgullo es mucho mejor que estar en todos estos niveles más bajos. O sea, mejor, recordemos, decir mejor no significa que esté mal, simplemente es una forma de decirlo. Entonces, fíjate que estás en orgullo, ¿no? En un nivel. De repente, ¿qué pasa? Tú sos una persona orgullosa, ¿no? Y viene alguien a querer darte un consejo, como vos estás medio orgulloso de tu proceso, pero ya pasa como algo medio engreído hasta que te crees justamente un poco indiferente con las demás personas. Por ejemplo, a Dios lo ves como alguien indiferente, como ahí empieza un proceso también que empieza a elevar tu nivel de conciencia como de coraje, ¿no? O sea, todos pasamos por todos los procesos y yo creo que está bien, es parte justamente del proceso, nadie se puede saltar ningún escalón. Entonces de repente decís, ¿sabes qué? Dios, no sos vos, soy yo puedo con todo. Entonces das tu proceso de engreimiento, ya sos engreído. O sea, viene una persona que darte un consejo y estás tuki, el ego te tiene agarrado. Entonces, no, te ves superior. Pero ¿qué pasa? Si fallás, por ejemplo, dentro de este orgullo, ¿qué pasa? Te enojas. Entonces tu proceso empieza a ir para abajo. Te empezás y te pones agresivo. Te enojas, te empezás a enojar con Dios. Entonces decís, me voy a vengar. Te pones vengativo. ¿Ok? Te empieza a agarrar odio. Entonces, dentro de ese orgullo, obviamente experimentamos desprecio dentro de ese orgullo, ¿no? ¿Por qué? Porque viene alguna persona, quizás en ese momento te sentís bien. Por ejemplo, estas personas que eh, vemos, por ejemplo, esa persona de traje, ¿no? Tomando un café, un ejemplo simplemente, que de repente llega una persona de la calle a pedirle algo, ¿no? Y tiene como medio orgulloso y como que no me toques porque estás medio cochino y yo estoy impecable, entonces tengo desprecio respecto a tu persona. O capaz que no, son dos personas en el mismo nivel, el mismo estatus social, ya sea más adinerada, menos nivelada, adinerada, más, menos educada, mismo nivel. ¿Ok? Pero como yo estoy habitando el orgullo, de repente viene esta persona que está en el mismo nivel que yo a darme un consejo, a recomendarme algo, y yo
desprecio su ayuda, desprecio su colaboración, desprecio su apoyo. ¿Por qué? Porque justamente yo soy el que tiene la razón. Yo soy el que empieza a exigirle a la vida, vida, dame porque yo hago. Entonces, obviamente, si empezamos a entregarnos, a empezar a soltar esa resistencia, ¿no? Porque si no soltamos esa resistencia, empezamos a bajar el nivel de conciencia. Digamos, si empezamos a elevar eso, llega un punto, lamentablemente, no es lamentable, llega un punto inevitablemente que si vos seguís queriendo forzar las cosas de este nivel, te vas a terminar enojando y vas a empezar a evitar esto, o sabes qué vas a hacer, te vas a empezar a entregar y vas a darte cuenta que hay algo más grande que vos que te va a empezar a llevar. Por decir, no hay persona millonaria consciente que no cree en algo más grande que ellos, que algo lo sostiene, literalmente. O sea, realmente es así. Fíjense los grandes líderes a nivel mundial, hasta, le puedo decir, hasta un Alejandro Magno, todos tenían sus creencias espirituales, donde iban al oráculo, por ejemplo, o a esos templos lejísimos en las montañas, para que la persona de ahí, que como digo, le decían oráculos, le digan cuestiones espirituales, ¿no? De sus visiones, sus propósitos de vida y demás. Entonces de repente te das cuenta que hay algo más grande que vos, de repente te das cuenta que realmente no podés, que sos un simple humano, un simple mortal, y hay cosas que no sabes cómo suceden, pero que suceden y que escapan de tus manos, que están fuera de tu control. Y ahí es donde te empezás a fortalecer. ¿Por qué? Porque dejas de sufrir, por lo tanto no te hundís, sino te empezás a fortalecer y tu proceso empieza a ser fortalecimiento, pasa del movimiento al fortalecimiento. Ya estamos en la línea de 200, donde empezamos a experimentar el coraje de me atrevo a esto, me animo a esto, me vulnerabilizo acá, acepto, tengo el coraje de aceptar lo que me dice esta persona. ¿Por qué? Porque empiezo a verlo a Dios como un ser más permisivo. Me doy el permiso, Dios me permite vivir esta experiencia, Dios me permite con este dinero que tengo poder aportar valor a las personas, Dios me permite con las manos, pero no tengo dinero, me permite servirle a este ser humano, me permite aportarle valor desde este lugar, me permite ayudar a cargarle las bolsas a una señora que no puede en el supermercado, me permite miles de cosas, ¿ok? Y la vida empieza a ser algo como más factible, empieza a ser algo como más gracias. O sea, de a poco empezás a agradecer, de a poco empezás a sentir certeza, de a poco empezás a pensar que sí se puede, ¿ok? Y empezar a sentir consentimiento principalmente hacia vos como hacia todas las demás personas. Ya te dejas de latillar, ya empezás a decir, ok, estamos todos, no me gusta decir esto, pero estamos todos intentando, estamos todos tratando de salir adelante, estamos todos progresando, nos podemos equivocar, pero somos seres humanos. Empezás a justamente a ser más, a tener mayor consentimiento. O sea, tener consentimiento no significa eh, comprarte la pequeñez. Empieza justamente un proceso de fortalecimiento en donde de repente empezás a vivir en neutralidad. En neutralidad ya sentís que te empezás a liberar de esas cargas pesadas, donde de repente vos decís, wow, pensar que hace tanto tiempo o hace tan poco tiempo sentía esta sensación que me tenía hundido. De repente me di cuenta que algo más grande que yo me sostiene, me ayuda a salir adelante y hoy me empiezo a sentir un poco libre. Sin embargo, siguen estando estos inconvenientes, estas situaciones a resolver, pero ¿sabes qué? Hoy lo veo desde otro lugar, hoy lo veo de otro nivel de conciencia, hoy lo veo de un lugar más neutral, hoy lo veo a Dios como que realmente es consentidor, es consciente a las personas, consciente de consentir, ¿ok? O sea, Dios sabe que yo me equivoqué, Dios entiende a las personas por qué me juzgan, yo comparto eso, entonces la vida empieza a ser más satisfactoria, de repente empiezas a conectar con personas que también, digamos, te empiezan a validar esa nueva forma de ser, empiezas a tener mejores relaciones, mejores conversaciones, entonces empezás a tener confianza más en la vida y así vas pasando, ¿no? De nivel en nivel, de nivel en nivel, y bueno, por ejemplo, vamos a llegar al nivel de, de la razón, por ejemplo, ¿no? Okay, en donde de repente tu proceso pasó de liberación a una intención, donde vos marcás primero una intención y decís, ok, una intención poderosa, esto es poder, esto es fuerza, esto es abundancia, esto es crecimiento, esto es expansión, esto es eso que verdaderamente nosotros vinimos a hacer, ¿no? Pasar a los niveles de iluminación, ya no me quiero ir muy loco porque básicamente es eso, trascender el cuerpo físico, vivir experiencias en donde sos un todo con la conciencia,
Pero bueno, vamos por ejemplo al nivel de razón que calibra en 400, es un nivel muy bueno en donde la ciencia justamente calibra en 400, porque la ciencia, si bien el ego ha manipulado mucha ciencia para las industrias aprovecharse e infundir miedo, ¿no? En la psiquis de la población, también nace muchas veces con una intención poderosa, donde ya se marcó la intención, o sea, a nivel de lo que tiene que ver con la voluntad, ¿no? Una intención amorosa en donde vos estás realmente con intenciones de mejorar la salud de las personas a nivel de quizás dar un beneficio por ponerte al servicio de un bien mayor. Entonces, desde ahí la ciencia habita. Entonces, de repente, claro, te llega información. Hay grandes científicos, el doctor David Hawking, de hecho, o sea, donde ya lo ves a Dios como alguien sabio, alguien que de repente te baja la información, habitas un campo de conciencia en donde existe información que vibrando bajo no la ves simplemente no porque no exista, sino porque no está en ese campo. Imagínate una burbuja en donde de repente, si vivieras bajo la burbuja chiquita, con creencias, todo de miedo que te están apretando, y si de repente empezás a verlo a Dios como alguien sabio, imagínate la cantidad de pensamientos abundantes e infinitas posibilidades que empezaba a ver dentro de ese nivel de conciencia, o sea, realmente una locura. Entonces de ahí empecé a encontrar significado en la vida, por eso es siempre la ciencia, mucha gente entrega su vida por la ciencia. De hecho, el doctor David Hawking estuvo años y años y años, y en sus libros, por ejemplo, que lo voy a compartir, El éxito es para ti, que está acá explica justamente lo que era el currículum, por así decirlo, del doctor David Hawking y lo que hizo. Lo he leído este libro, realmente no me sé el currículum al 100% del doctor David Hawking, pero es cuestión de leerlo y punto. Después otro libro, el de Jarir, que es muy importante, que de hecho el de Jarir es como una herramienta súper antigua que ayuda a que puedas dejar ir toda esta sensación, toda esta frecuencia emocional. ¿Por qué? Porque acá es energía limitada y acá es energía ilimitada. Es decir, acá existe energía limitada en donde de repente yo empiezo a experimentar ira, me siento en ira, experimento toda la ira, me quedo ahí sintiendo la ira hasta que ese campo energético se agota. ¿Por qué? Porque justamente nuestro ser, nuestra tendencia natural es a la expansión, a la iluminación, a la elevación de conciencia, porque hacia ahí tendemos, que venimos de una única fuente. Ya sabemos, somos energía ilimitada. Entonces, volviendo al campo de la razón, por ejemplo, claro, de repente tu emoción ya es de mayor comprensión, mayor entendimiento con las cosas. Ok, comprendo esto que sucede, comprendo por qué las personas piensan de esta forma, comprendo por qué o cómo puedo lograr tal cosa, habitando desde este lugar. Comprensión, ¿bien? Y tu proceso es como que te empezás a abstraer. ¿Qué significa abstracciones? Donde de repente empezás a ver todo como un observador, donde de repente te empezás a no tomarte las cosas personal, por ejemplo. Empezás a abstraerte, ¿ok? Sucede una situación conflictiva que en algún momento experimentabas odio, bronca, lo que sea, y ahora solamente lo observas, te abstraes de esta situación y comprendes lo que está sucediendo sin juicio, o quizás con un juicio, pero un juicio de un nivel de conciencia elevado. Y bueno, de ahí vienen las revelaciones, por ejemplo, donde existe el amor, después existe el amor incondicional, que es 40 relacionado con la alegría, en donde la revelación, de repente sentir revelaciones como pequeñas tomas de conciencia ya hasta más milagrosas, en donde empezás a experimentar amor, a Dios lo experimentás realmente como un ser amoroso, ves que la vida es hermosa, la vida es maravillosa, las personas son todas buenas. Un curso de milagro dice que somos seres inocentes por naturaleza. Entonces empezás a verlo con los ojos de Dios a las personas, empezás a aplicar el amor incondicional. Y así sucesivamente, yéndonos literalmente a trabajar este nivel de conciencia. Tips. Usa esta herramienta y si querés aprender a usarla cuando experimentes que estás en un conflicto, en una situación donde no puedes resolver, simplemente para agarrar la tabla y trabajarla desde la emoción. Es decir, ¿qué emoción estás experimentando? Ejemplo, estoy experimentando remordimiento porque no estoy grabando los reels que tengo que grabar, no estoy estudiando lo que tengo que estudiar, no estoy haciendo las sesiones que tengo que hacer, no estoy cumpliendo con mi palabra. Entonces empezás a sentir remordimiento, empezás a pensar el qué dirán, por ejemplo. Empezás a esperar remordimiento que no está bien ni mal.
Entonces, ¿qué pasa? Claro, si vos no accionás, empezás a desalentar, tu proceso empieza a ser desalento, o sea, ¿sabés qué? Realmente no sirvo para esto, no sirvo para dar sesiones, para subir reel, para compartir valor, para estudiar, no sirvo, no sirvo, realmente no sirvo, y empezás a renunciar. Entonces, si no querés renunciar, empezá justamente a dejar ir toda esa energía. Y fíjate que vos ves como la vida como algo trágico. Entonces, identifícate y empecé a escribir, 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 escribir. Y de ahí empezá tuki elevar tu nivel de conciencia y darte cuenta que simplemente eso está habitando en ese campo de conciencia, que está bajando información, tus pensamientos, que hace que simplemente tu cuerpo experimente lo que está experimentando y que hace que crea que sea real, que en definitiva no es real. Así que bueno, equipazo, eso es un poco la tabla de los niveles de conciencia. Si te gusta que hable de la tabla de los niveles de conciencia y te gustó toda la explicación que acabo de hacer, la entendiste o no, déjame en los comentarios, comentame qué te pareció. Si querés que empecemos a hablar específicamente de algún nivel, déjamelo en los comentarios. Vamos a hacer videos cortitos, reel, lo que sea. Vamos a hablar también de los libros del doctor David Hawking. De hecho, el dejar ir comienzo ahora, ahora en 3 días, comienzo a dejar ir. Así que vamos a también compartir valor desde ahí. Bueno, si entendiste el nivel de conciencia, creo que una de las mejores herramientas realmente para que puedas trabajar tu espiritualidad, tu emocionalidad, tu comprensión, tu energía, y saber desde dónde te mueves, desde un ser limitado, finito, escaso, con creencias que llevan a la pequeñez, o desde un ser más elevado, infinito, poderoso, ilimitado, que realmente ve múltiples posibilidades y es consciente de que no existe una única verdad y que tiene la capacidad de crear su propia realidad. Así que recuerda seguirme, déjame un like si te gustó esta información y nos estamos viendo en los siguientes videitos.